Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Nagaya. Ella pasará a la historia por ser la octava y última esposa del zar Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible. Pero esta mujer no tuvo una vida nada fácil, viéndose obligada a adaptarse lo mejor que pudo a las situaciones que le fue poniendo la vida para así intentar sobrevivir. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Perla Marcial, Paola Ahumada, Mar y Daisy Carolina Durán. María Fyodorovna Nagaya nació el 8 de febrero de 1553 en algún punto de Rusia. Ella fue la hija de un boyardo llamado Fyodor Fedorovich Nagoy, mientras que su madre fue una princesa que pertenecía a la familia principesca rusa, Funikav-Kemsky. El matrimonio tuvo 3 hijos en común: María, Mijail y Grigori. Se desconoce cómo fue la infancia de la muchacha. Tan solo se sabe que su familia gozaba de una buena posición al servir esta al zar Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible. Hacia el año 1580, dicho gobernante se encontraba buscando una nueva esposa tras la muerte de su séptima consorte, María Dolgorukaya, a quien había asesinado el zar con sus propias manos o había ordenado a sus hombres el asesinarla, al descubrir durante su noche de bodas que su nueva esposa no era virgen. Otra razón por la que Iván el Terrible buscaba una nueva esposa era para callar los rumores que decían que el gobernante iba a abandonar Rusia para instalarse en Inglaterra. Así que con un nuevo casamiento acallaría tales rumores que tanto angustiaban a su hijo el zarevich Iván y a los boyardos que eran más cercanos al zar. Ante los deseos que tenía el zar de encontrar una nueva esposa, el tío de María, el boyardo Afanasi Nagoy, no tardó en ofrecer la mano de su sobrina al gobernante, negociando exitosamente aquel nuevo casamiento para el zar. Según se cuenta, cuando le notificaron a María que sería la octava esposa de Iván el Terrible, ésta se desmayó de la impresión y después se tiraría unos cuantos días llorando y profundamente apenada hasta que finalmente asumió su destino. En el mes de septiembre de 1581 se celebró la boda entre María y el zar Iván IV de Rusia, teniendo para entonces ella 28 años de edad en el momento de la unión y él 51. Según relataron las crónicas de la época, aquella boda sería muy sencilla y apenas asistieron invitados, tan solo unos pocos boyardos y algunos de los familiares de ambos novios. Es más, se dice que fue una ceremonia íntima y familiar, donde darían varios discursos los hijos del gobernante, Iván y Teodoro Ivanovich, nacidos ambos del primer matrimonio del zar con Anastasia Romanovna Zaharina. 2 meses después de haberse celebrado su boda, su marido y su hijastro Iván protagonizaron una acalorada discusión que ocasionó que el zar, movido por la ira, golpease a su hijo en la cabeza con su bastón, sufriendo el zarevich una grave lesión craneal que le acabaría provocando la muerte. Pese a que Iván IV deseaba casarse de nuevo, se sabe que no le simpatizaba su nueva esposa, habiendo entre ellos desde un primer momento una relación demasiado tensa y distante, además de que el zar no encontraba para nada atractiva ni encantadora a su octava esposa. Al poco de casarse, el zar empezó a plantearse la idea de repudiar a María
y así casarse con una pariente de la reina Isabel I de Inglaterra, una dama inglesa llamada Mary Hastings, la cual había sido mencionada un día dentro de la corte rusa por parte del médico inglés Robert Jacobi, quien solo tenía buenas palabras hacia la dama. Iván el Terrible pronto se ilusionó con la idea de casarse con aquella mujer. Se sabe que al gobernante le atraían mucho las mujeres inglesas. Además, al ser pariente de la reina Isabel, podría establecer una alianza amistosa con la corona inglesa. Así que rápidamente envió a uno de sus hombres de confianza a la corte inglesa para que negociase este posible compromiso y ya de paso averiguar algo más sobre la dama. Pero Mary Hastings no pudo ser retratada en ese momento como exigía el zar, debido a que había enfermado de viruela. Mientras todo esto iba pasando, la zarina María se quedó embarazada, siendo algo que alegró mucho a Iván el Terrible, pese a que el zar estaba deseando repudiar a su octava esposa para casarse con aquella dama inglesa. El 19 de octubre de 1582, la zarina alumbró un hijo varón llamado Dmitri, una noticia que alegró mucho al gobernante, ya que éste deseaba tener otro hijo varón, tras haber perdido a su primer heredero, el zarevich Iván, quien parecía ser el heredero ideal del trono ruso, ya que tras su dolorosa muerte, su otro hijo, el zarevich Teodoro, se había convertido en su nuevo heredero, pero este era descrito como demasiado débil tanto física como mentalmente, así que la llegada al mundo de otro hijo varón y sano fue una noticia maravillosa para el gobernante. El nacimiento del príncipe Dmitri no mejoró la relación conyugal de los zares, quienes siguieron manteniendo un matrimonio distante y frío. Además, su padre siguió mostrándose interesado en repudiar a su octava esposa si finalmente lograba comprometerse con la dama inglesa. En el año 1583 llegarían nuevas noticias desde Inglaterra, debido a que los enviados rusos pudieron ver personalmente a Mary Hastings, mientras ésta paseaba junto a otras damas de la corte por los jardines de palacio, y aquellos diplomáticos rusos describirían a la dama como una mujer de piel pálida, cabello rubio, ojos azules, alta, delgada, nariz recta y de dedos largos. También se afirmó que tenía rasgos bonitos, pero que por desgracia su rostro mostraba una serie de cicatrices ocasionadas por la viruela. Pese a escuchar tal descripción, Iván el Terrible siguió mostrándose interesado en casarse con la dama inglesa, una idea que no simpatizaba ni a Mary Hastings ni a la reina Isabel, quien rápidamente envió una serie de emisarios hasta la corte rusa para hacer cambiar de idea al zar, asegurando que Mary era una mujer demasiado delicada y enfermiza, aunque esto no le importaría demasiado a Iván el Terrible, ya que pese a las negativas que recibió por parte de la corona inglesa o ante la mala salud que supuestamente sufría Mary, el gobernante seguiría mostrando un gran interés de casarse con aquella dama inglesa. Finalmente, Iván el Terrible no logró casarse con Mary Hastings como él tanto deseaba, debido a que el zar murió el 18 de marzo de 1584, mientras se encontraba jugando una partida de ajedrez. Al morir su marido, su hijastro, el zarevich Teodoro, se convirtió en el nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Teodoro I, pero como este era muy delicado, Iván IV había organizado un consejo de boyardos para que se ocupasen de la gobernación durante el reinado de su enfermizo hijo, estando este consejo presidido por Boris Godunov, quien era el cuñado del zar Teodoro I, convirtiéndose este en el regente de Rusia.
El regente Boris Godunov no se fiaba de la influencia que tenía la zarina viuda María sobre algunos miembros de la corte, ya que gozaba de una buena popularidad, así que temía que sus partidarios se levantasen contra el nuevo gobierno y diesen un golpe de estado que permitiese al príncipe Dmitri el poder sentarse en el trono ruso como zar. Por esta razón decidió desterrar a madre e hijo a la ciudad de Uglitch, lugar donde serían constantemente vigilados por una serie de guardias, además de pertenecer bajo la custodia de un boyardo llamado Vityagovsky, con quien la zarina viuda mantendría numerosas disputas. María sería despojada de cualquier título que estuviese relacionado con la corona rusa, además de que le quitaron sus joyas, vestidos, complementos y objetos de valor, permitiéndola vestir únicamente de una manera muy sencilla y como una viuda. El zar Teodoro, tal vez influenciado por su cuñado, el regente Boris, ordenó declarar ilegítimo a su medio hermano Dmitri, ya que el matrimonio entre María y el fallecido zar Iván el Terrible era considerado inválido, debido a que la Iglesia Ortodoxa solo permitía a un hombre el poder casarse de manera legal hasta en 3 ocasiones, y María sería su 8ª esposa. También se prohibió mencionar el nombre de Dmitri dentro de la corte rusa o celebrar cualquier ceremonia religiosa en su honor. En el año 1591 falleció su hijo Dmitri de manera inesperada. Según la versión oficial que extendió la corona rusa, es que el pequeño príncipe había muerto tras sufrir de un ataque epiléptico, pero pronto surgió una serie de rumores que decían que había sido asesinado a manos de los hombres del regente Boris Godunov. Según se cuenta, María se encontraba en el patio del lugar donde permanecían encerrados madre e hijo cuando escuchó todo el alboroto relacionado con la muerte de Dmitri, así que sin dudarlo salió corriendo hacia el lugar de los hechos y se encontró a su hijo desplomado en el suelo, así que se abalanzó sobre el cuerpo de su vástago mientras gritaba y sollozaba por el dolor que le causaba al ver a su hijo muerto. Después acusó a los allí presentes de estar involucrados en la muerte de su único hijo. La muerte de Dmitri ocasionó que se iniciase una serie de disturbios en la ciudad de Uglitch y que las personas que habían sido acusadas de estar relacionadas con la muerte del príncipe fuesen asesinadas por la muchedumbre enfurecida, vengando así la muerte del pequeño príncipe. Una vez sofocados aquellos disturbios, María fue condenada por la corona rusa y obligada a ingresar de por vida en un convento, tras ser hallada culpable de varias acusaciones. Una de ellas fue por el abandono de su hijo, ya que según el gobierno ruso, su hijo Dmitri no habría muerto si ella hubiese estado presente. También fue hallada culpable de acusar injustamente de asesinato a una serie de personas inocentes y de provocar una serie de disturbios. Se duda sobre en qué monasterio ruso fue obligada a ingresar, tan solo hay constancia de que María sería obligada a cambiar de nombre por el de Marta al tomar los hábitos. La familia de la zarina viuda también sería castigada por la corona rusa, siendo hallados culpables de las mismas acusaciones que recibió María, pero a diferencia de ella, sus hermanos serían condenados a muerte. En el año 1598 falleció su hijastro, el zar Teodoro I, pero como éste no había logrado tener hijos, su cuñado Boris Godunov se convirtió en el nuevo zar de Rusia. Para entonces ya habían surgido una serie de rumores que decían que el príncipe Dmitri se encontraba con vida y que éste reclamaría el trono ruso, así que el zar Boris ordenó que la zarina viuda fuese presentada ante él para preguntarla sobre este asunto.
María se vería obligada a regresar a la ciudad de Moscú, donde mantiene una reunión privada con su gran enemigo, el zar Boris, el cual intentó presionarla para que le contase si realmente eran ciertos tales rumores, pero la zarina viuda aseguró no tener conocimiento sobre este tema. El zar Boris se mostró realmente enfurecido al no poder sacar nada de información de María, así que ordenó que ésta fuese inmediatamente devuelta a su monasterio, pero que fuese duramente castigada, empezando así a vivir bajo una estricta vigilancia, además de sufrir cierta privación de alimentos. En el año 1605 falleció el zar Boris Godunov, siendo el trono ruso heredado por el hijo de este, el zar Teodoro II, pero el reinado de este nuevo zar tan solo duró unos pocos meses, debido a que algunos boyardos se negaron a jurarle lealtad y apoyaban la subida al trono de un misterioso hombre que aseguraba ser el fallecido príncipe Dmitri, el cual logró que muchos boyardos y nobles polacos apoyasen su causa, logran así formar un numeroso ejército que empezó a tomar distintas partes de Rusia, hasta lograr entrar en la ciudad de Moscú para ser reconocido como el nuevo zar de Rusia. El zar Teodoro II sería detenido por algunos boyardos y posteriormente acabaría siendo asesinado en sus propios aposentos y junto a su madre, la zarina viuda María Skuratova-Belskaya, el 20 de junio de 1605, algo que le permitió a Dmitri el poder ser reconocido como el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Dmitri I. El nuevo zar quería consolidar su poder sobre el trono ruso. Por esta razón, hizo ordenar que su supuesta madre fuese presentada ante él. La llegada de María a la ciudad de Moscú sería celebrada con grandes festejos, y durante la ceremonia, ésta reconoció públicamente a Dmitri como su hijo, aunque en realidad ella sabía que era un farsante. Según se cree, María reconoció al falso Dmitri como su hijo por varias razones. Una sería para mejorar su posición, ya que estaba sufriendo de ciertas penurias en el monasterio donde se encontraba encerrada. Otra razón era para lavar la imagen de su familia y que ésta pudiese recuperar su posición social tras haber caído en desgracia. Otra razón sería para que no profanasen la tumba de su verdadero hijo, ya que si ella no reconocía al falso Dmitri como su vástago, posiblemente se abriría la tumba del pequeño príncipe para saber la verdad sobre este asunto. La versión más aceptada es que María le reconoció como su hijo para evitar ser asesinada tanto ella como su familia, ya que tal negativa podría provocar la ira de Dmitri y de sus partidarios. Por ello, acabaría reconociendo a la regañadientes como su vástago. Tras reconocer al falso Dmitri como su hijo, María ingresó en el monasterio de la Ascensión del Kremlin, lugar donde sería tratada como la madre del zar. Finalmente, el falso Dmitri se volvería un zar muy impopular, ganándose así muchos enemigos que empezarían a conspirar en su contra, siendo asesinado en el año 1606. Hay distintas versiones sobre cómo reaccionó María ante el asesinato de su supuesto hijo, pero todas ellas coinciden en que ella asegura ante los presentes de que no era la madre del zar y que se había visto obligada a reconocerle como tal. Tras el asesinato del falso Dmitri, el nuevo zar Basilio IV ordenó abrir la tumba del verdadero Dmitri, encontrando así su cuerpo en perfecto estado de conservación. Por esta razón, se decidió trasladar los restos del príncipe Dmitri hasta la ciudad de Moscú para ser venerado como un santo, y parte de sus reliquias fueron entregadas a su madre durante una emotiva ceremonia.
Se desconoce qué fue de la zarina viuda durante los años posteriores, pero se cree que ella se desvinculó completamente de un nuevo falso Dmitri que apareció en escena en el año 1607, un hombre que intentó hacerse con el trono ruso y que se enfrentó contra las tropas del zar Basilio IV, siendo conocido entre sus partidarios bajo el nombre de Dmitri II. Se duda sobre cuándo falleció exactamente la zarina María, ya que hay distintas versiones que sitúan su muerte entre los años 1608 y 1612, pero según aparece en su propia lápida, que se encuentra conservada en el Kremlin de Moscú, ella pudo haber muerto en el mes de junio de 1608, a los 55 años de edad. María fue una mujer que no tuvo una vida fácil. Ella acabaría siendo casada en contra de su voluntad con un hombre que le causaba auténtico terror, además de sufrir por parte de este una serie de humillaciones durante todo el tiempo que estuvieron casados. Debido a que Iván el Terrible tuvo el deseo de repudiar a su octava esposa durante todo su matrimonio, para así casarse con otra mujer que realmente deseaba. Tras quedar viuda, su vida no mejoró, siendo de nuevo humillada y apartada por su hijastro y por el regente de Rusia, además de que tuvo que sufrir el profundo dolor que le causó la muerte de su único hijo, una pérdida de la que incluso se la responsabilizó, pese a haber sido su hijo asesinado por orden de la corona rusa. María fue una mujer que se adaptó a las situaciones que le fue poniendo la vida para poder sobrevivir, viéndose incluso obligada a reconocer a un farsante que aseguraba ser su hijo fallecido, viéndose forzada a ello simplemente para salvar su vida y la de los pocos familiares que aún le quedaban. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Nagaya. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Flora Norimaki, Maribel 72, Ángel y Guillermo, Belén Lacaba y Jesús Ignacio Sánchez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.